Ah, Y ya te voy a mandar el mensaje y otra de los días viernes. Así, bueno. Bueno, después mandame el ticket, entonces meta. así lo dejamos Te armadita, dejo listo. como afición. Bueno, gracias, Selva, que tenga buen De día. nada. Chao, hasta luego. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿hasta dónde habremos llegado ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda hasta dónde llegamos ayer? No son la placiana, la aclaremos, no, ahí nos tenemos que sacar esa duda enseguida. Vamos a aclarar enseguida. Mm, no aparece la pantalla, ¿no? ¿Viste si habilita o no? A ver. ¿Quién se acuerda que es Laplaciano? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda que es Laplaciano? ¿Qué es Laplaciano? Laplaciano. Ah, pero sacamos duda que el Laplaciano de f es, a ver, porque ¿sabes qué pasa? Lo que tú me dijiste, Laplaciano, me lo dicen todos los años. Todos los años, entonces todos los años hay que aclarar que el Laplaciano es una función. No sé por qué no puedo compartir la pantalla. No sé, no me deja compartir la pantalla. Laplace, compartir sonido. No sé, no me deja compartir pantalla hoy día. Sin diferenciales, TP, velocity. A ver, vamos a hacer una cosa. Eh, Busco un ratito acá en internet, que es el Laplaciano. Laplaciano. Laplaciano de una función. Veamos. En Wikipedia, ¿qué dice? Ah, el operador del operador. El operador cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? El operador cuadrado aplicado a una función. Acá está. ¿Sí? Acá, bueno, ahora lo escribimos. Aquí en Wikipedia lo encontré. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. La relación de f es f
XX más. Esa es la laplaciana de una función, ¿sí? Es la suma de las derivadas parciales segundas, así como están escritas ahí. ¿De acuerdo? Mientras que nosotros acá estamos calculando transformadas de Laplace. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿hasta dónde me decían que habíamos llegado? Falta una cartilla. A ver. ¿Qué habíamos estado trabajando ayer? Ahora voy a minimizar esto. Bueno, ayer hemos estado trabajando. Con esto estuvimos trabajando ayer. ¿Se acuerdan? De Laplace. Habíamos visto todas estas cuentas. Hemos visto la función de Heaviside. Habíamos visto esta función importantísima que es la función pulso. ¿Habíamos visto ya el primer teorema de desplazamiento o no? ¿Habíamos visto este primer teorema de desplazamiento o no? No. No. Habíamos llegado hasta habíamos hecho la derivada primera, habíamos hecho la derivada segunda, también se acuerdan que no está acá escrita, pero ya la habíamos hecho. Habíamos escrito Laplace de la derivada tercera, también la habíamos escrito, y habíamos hecho los ejemplos, ¿no? de aplicación de todo eso. ¿Se acuerdan? Esas cosas habíamos hecho. Bueno, veamos el primer teorema de desplazamiento. Entonces, fíjense, dice, sea f una función que posee transformada en Laplace, y sea g otra función también definida en los reales positivos, pero de esta forma. Esta función g es e a la t por f de t. ¿Sí? Esa es la nueva función. Vamos a ver acá qué hay de herramientas. Comentarios. O sea, ahora que en el fondo quiero calcular la Laplace de esta función. De e a la t por f de t. Está aquí abajo escrito. Ahí. Eso quiero calcular. La Laplace de esta función. Dice este primer teorema, entonces, la transformada de Laplace de e a la a por t por f de t, esta función, la Laplace de esta función, miren acá, existe, y es esta expresión que está abajo. Laplace de e a la a por t por f de t es igual a f de s menos a. ¿Sí? Bueno, cuando ya empezamos a entrar en este contexto, vamos a ver siempre vamos a llamar f de s en todo el contexto que vamos a empezar a trabajar y las tablas y fórmulas, todo eso. Siempre la f de s va a ser la transformada de Laplace de la f chiquita, de la f de t. Entonces primero veamos un ejemplo de cómo se aplica este teorema y ahora enseguida vemos la demostración y vamos a ver que es simple la demostración. Entonces dice, primer teorema de desplazamiento, dice que conozco la transformada de Laplace de la f chiquita. La transformada de Laplace de la f chiquita es la f grande, está acá. Pero me dice, si usted multiplica por e a la a por t, esta a desplaza a la función f. Eso me está diciendo este teorema. Entonces, fíjense. Ejemplo, tengo que calcular la Laplace de e a la menos 2t seno de 4t. Ayer habíamos encontrado, ya con las tablas de Laplace,
¿Cuánto era el Laplace de aporte? ¿Se acuerdan? Si no, empezamos. Yo acá tengo... ¿Dónde está? Un ratito. Vamos a ver dónde están las tablas esta de Laplace. Está acá todavía. Sí, acá está. Aquí está transformada de Laplace del seno, ¿eh? Ahí está transformada de Laplace del seno, que ya lo habíamos hecho ayer también. Seno de K por T. La transformada de Laplace es K sobre S cuadrado más K cuadrado para todo S mayor que 0. Esa es la transformada de Laplace del seno de K por T. Y ya me tengo que memorizar. El denominador es S cuadrado más K cuadrado y arriba va K. O sea, el numerador va K y abajo va K cuadrado. Vamos a ver entonces, a ver acá. Este no es. Acá está. Entonces, ¿qué hay que hacer? De esta sería la f chiquita. Esta es la f de t. A esta tengo que encontrar la transforma de Laplace. La transforma de Laplace, la f de s, la f grande de s. Esta sería lo que me dice la tabla, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería Laplace de seno de 4t? 4 sobre cuánto. La f chiquita es seno de 4t y la f grande es cuánto. La transformada de Laplace de la f chiquita. Nadie me va a decir cuánto es la transformada. Ahí está la tabla, ¿no? Ahora la tabla. A ver, hago ver la tabla. Vamos a ver, veamos. ¿De qué tabla del libro que nos mandó? O... La del libro. ¿Ahí la pueden ver o no? ¿Pueden ver la tabla ahí? No. Ahora no pueden ver la tabla. Ahí, esperen un minutito. Es que no sé por qué no me deja compartir pantalla esto. Quiero compartir pantalla que pizarra. A ver. Ahora pueden ver. Ah, sí. Ahora sí, acá está, ¿ven? Si K vale 4, saca seno de K por T, ¿no? Si K vale 4, ¿cuánto me da la transformada de Laplace? 4 sobre ese cuadrado más... La 16, claro. Ahí, sí, mejor Si, dicho. claro, si K vale 4, entonces la transformada de Laplace vale 4 sobre ese cuadrado más 16. ¿De acuerdo? Debería de esa forma. Entonces vuelvo acá. Entonces sería 4 sobre ese cuadrado más 16. Bueno, sí, que no sé qué pasó que no me deja compartir. ¿Qué pongo? Ahí pueden ver o no. No, no. No me deja compartir. Pues ya voy a preguntar a los chicos, no sé. Selva, ¿estás ahí? Selva, ¿me estás escuchando? Palito. Bueno, no, tampoco.
Eh, acá. ¿Ahí pueden ver o no? Estábamos viendo. Ahí están viendo ahora. Lo que yo le... A mí, hola, ¿cómo les va? No, quiero cancelar. Hoy andamos por atrás, che. Ahí ven la cartilla. No, yo ando mal. Ahora sí, ahí la ven. Entonces, si la F es seno de 4t, la F chiquita, la F minúscula, entonces la transformada de Laplace, la F grande, es 4 sobre ese cuadrado de 16. Y esto es lo que yo tengo que hacer ahora, desplazar en cuánto. S menos cuánto tengo que, en vez de S, ¿cuánto tengo que poner? S menos cuánto. Para este caso, ¿cuánto tengo que hacer? F en cuánto sería. Si la S A vale más 4. ¿S más cuánto? más 2, Claro, porque... ¿Por qué? porque es negativo en la ¿Cuánto vale la A? menos 2. Menos 2. Tengo que hacer F en S sería menos 2, ¿no es cierto? Sería S más 2. Ahí está, ¿ves? Y la F es esta. Esta es la F de S, ¿ves? 4 sobre S cuadrado más 16. En S más 2 queda 4 sobre S cuadrado, perdón, S más 2 al cuadrado más 16. ¿Se entiende cómo es la propiedad? Es simple para aplicarla. O sea, tengo que reconocer la F chiquita, armar la F grande y desplazarla. ¿Se entendió? Bueno, el que calla otorga. Ya saben eso, ¿no? Ahora veamos este otro ejemplo. ¿Dudas acá? ¿Alguien tiene duda? Bueno, otro ejemplo. Voy a dar esto. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense que es el siguiente ejemplo. Si f de t es 1 más t por l menos t al cuadrado. ¿Cuánto quedaría la forma de Laplace de todo eso? Entonces lo que hay que hacer es, si f de t es 1 más t por l menos t al cubo, perdón, dice, al cubo, ¿qué se les viene la idea a la cabeza? ¿De dónde vienen todos estos términos? ¿Quién tiene una idea de dónde vendrán todos esos términos? ¿Qué piensan que hace? ¿Cómo hará para sacar esto? ¿Cuántos términos? 1, 2, 3 y 4. Yo creo que lo que hace es desarrollar el cubo del binomio, ¿no? ¿Cuánto es el cubo de un binomio? ¿Quién me dice? El cubo del primero, ¿no es cierto? 1 más 3 veces. Sería el cuadrado del primero, que sería 1 al cuadrado, por el segundo, sin menos t, más 3 veces. Este era 1 al cubo, 1 al cuadrado sería 1, y el segundo término al cuadrado. Este. 3t pues, a la menos t al cuadrado y más sería t por a la menos t al cubo. Y ahora
hay que aplicar propiedad de la potenciación. ¿Sí? Y acá hay que aplicarle Laplace todavía. Laplace de todo esto. Bueno, y hay que aplicar en forma reiterada la propiedad, ¿no? De Laplace, porque Laplace de la suma, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo hago Laplace de la suma? ¿Quién me cuenta? La suma de los Laplace. La suma de los Laplace, ¿no es cierto? O sea que me quedaría Laplace de 1. ¿Cuánto es Laplace de 1? Eso ayer lo vimos, ¿no? Era 1 sobre s, ¿se acuerdan? Lo que tengo que hacer, me queda 1 sobre s. Después viene más el primer término. Y me queda Laplace de t por e a la menos t. Hagamos el primero y a ver cómo ya se van a dar cuenta los otros. Laplace de t por e a la menos t. ¿Quién me dice cómo queda? ¿Qué aplico? Yo digo, aplican la propiedad de recién. ¿Cómo harían ustedes para aplicar la propiedad de recién? ¿Cuánto vale a? -1. El a vale menos 1. Perfecto. ¿Y cuál es la f chiquita? ¿Quién es la f chiquita? T. T. No, O sea, T. la T, ¿no es cierto? No sé qué dije yo, la T. Esta, ¿no es cierto? Y de esta tengo que sacar la F grande. ¿Cuánto es la transformada de Laplace de la T? Uso la tabla, ¿no? Vamos a ver la tabla. Ah, bueno, ustedes, todo el día. Este es con rojo, este es con este de acá. Compartir pantalla. No, esta no es. Cartilla no. Este no. Acá está. No, no pueden ver, ¿no? Bueno, ¿cuánto era la transformada de Laplace de la K que hicimos ayer? ¿Quién se acuerda? Tienen anotada por ahí, ¿no? ¿Cuánto era la transformada de Laplace de la función t, perdón? ¿O no tienen? Tienen que decirme, chicos, qué tienen y qué no tienen. A sobre S. Era 1 sobre s. ¿Sí? 1 sobre s cuadrado no era. Veamos la tabla. Es que no pueden enganchar la tabla acá. ¿Dónde está la tabla? Ahí pueden ver, ¿no? Sí. Ahora buscamos cuánto sería la transformada de Laplace de la t. Veamos la tabla que dice. Acá está, t a la n. Si uso esta que está acá, ¿cuánto sería transformada de t a la n? ¿Quién me dice? Acá dice t a la n. ¿Pueden ver eso? T a la n con n mayor o igual que 0 y en la otra columna están las transformadas de Laplace. ¿Cuánto vale entonces transformada de Laplace de la t? Les pregunto. 1 sobre S al cuadrado. Porque el n vale 1, ¿no es cierto? Si n vale 1, 1 factorial vale 1, y aquí me queda s cuadrado. Que es 1 más 1 es 2. O sea que, volvemos acá. Entonces, la f grande que depende de la s, ¿cuánto me dijeron que va a ser? 1 sobre S cuadrado. 1 sobre s cuadrado.
¿Y cuánto me da entonces la propiedad de Laplace para este pedacito, para este término? Por S más 1. Entonces va a quedar, todo esto va a quedar 3, ¿sí? ¿Por cuánto? ¿Quién me dice? Por 1 sobre cuánto. Recién me lo dijeron ahí. S cuadrado. Ajá, no, pues ese cuadrado es la f nomás, vos tenés e a la menos at por f de t, tenés que aplicar la propiedad. La propiedad, esta, o f de t por e a la t, como quiera escribirla, es e a la t por f de t. Y te dice que una vez que encontré la f grande, tenés que desplazarla en el a del exponente acá de la exponencial. Eso te dice la fórmula esa. Bueno, ¿quién me dice cómo queda? Ya dijimos que la vale menos 1, ya tengo la f grande y ahora tengo que hacer el desplazamiento. ¿Cómo A queda entonces? ¿Cómo queda? S Menos 1 al cuadrado. ¿por qué menos 1? No dice S menos A, fíjate que dice S menos A. Dice S menos A, ¿no es cierto? Si el A vale menos 1, menos Ah, 1, más. más, ¿no es cierto? ¿Te vas dando cuenta? Lo importante es que se den cuenta, porque esto es, hay un montón de estas cuentas por hacer. O sea que sería S más 1 al cuadrado. ¿Se entiende? Es el segundo término, ¿no? Veamos si va dando así la forma también. ¿Ven? Ahí está. Es este segundo término. ¿Te dan cuenta? Este es el que hicimos las cuentas recién. ¿Ven? Este. Y ahí me dio de esa forma. Ahora vamos al otro término. El otro término, ¿quién sería? Este sería el otro término. El 3, este que está acá. Este que está aquí. Tengo que distribuir, me quedaría 3, distribuyo el cuadrado, me quedaría t cuadrado por e a la menos 2t. ¿De acuerdo todo hasta ahí? Distribuir la potencia. Les pregunto ahora, ¿cuánto vale A? Menos 2. A vale menos 2. ¿Cuánto vale la f chiquita? T al cuadrado. T cuadrado de la f chiquita. ¿Sí? ¿Cuánto vale la f grande? Uso la tabla. 2 sobre S al cubo. Perfecto. La f de s vale 2 sobre s al cubo. Y ahora aplico la propiedad. ¿Cómo me queda el Laplace entonces definitivamente? ¿Cómo queda? 3 por cuánto. Por 2 sobre S más 2, todo lo de abajo al cubo. Es S. ¿Se entendió? ¿Entendió el resto? S más 2. Veamos si es, o sea, y 3 por 2 me da 6, ¿no es cierto? Veamos si es el término que sigue. Ahí está, ¿ves? Es 6 sobre S más 2 al cubo. Y este último, ¿cómo sería? ¿Quién me dice cómo se hace este último término? Lo mismo, ¿no? De recién. ¿Cuánto quedaría? T al cubo por E a la menos 3T, ¿no es cierto? Y de vuelta ubico el A, identifico el A, identifico la F chiquita, voy a la tabla de Laplace, saco la F grande y la desplazo. Esa es toda la propiedad. ¿Se está grabando o no? No se está grabando. Me esperan un minutito, por favor. ¿Eh? A ver si hacen ese término, a ver si les sale ahí como está como está en el apunte. ¿Puede dejar el PDF? Sí. Te dejo el PDF de la cartilla. ¿Este? Gracias. Un minutito ya.
Bueno, pudieron chequear que da esto. 6 sobre s más 3 a la cuarta. Les dio así. ¿Tienen dudas ahí justo en este último término? Que sería este, ¿no? Para este término, entonces, deberíamos distribuir y quedaría t al cubo t al cubo por e a la menos 3t, y ahí aplico de vuelta y les tiene que dar esa cuenta. ¿El a cuánto vale? El a vale menos 3. Y la f chiquita vale t al cubo. Y aplico y les queda esa cuenta de ahí. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. Sería factorial de 3 que no, arriba. Ah, ¿viste? Cuando vos haces todas las cuentas, cuando tú le aplicas la plaza a este, te va a quedar 3 factorial sobre, te va a quedar s más 3 a la cuarta. Y el 3 factorial ya sabemos que es 6. O sea que ya aprendí a aplicar este primer dudas. No, profe. Veamos la demostración del teorema. Pueden ver la pizarra. Ahí. Sí. Bueno, entonces vamos a ver la demostración del primer teorema de desplazamiento. Bueno, ya lo tenemos escrito ahí, no voy a escribir todo el teorema de vuelta, pero dice que la plaza de E a la T por la F chiquita de T es grande tiene esta cosa. Bueno, ahora les pregunto, ¿quién está desplazada, la variable S o la variable T? ¿Quién me cuenta? El teorema, la igualdad, y me tienen que decir quién está desplazado, la variable S o la variable T. S. La S. O sea que cuando hablamos del primer teorema del desplazamiento, lo que está desplazado es la variable S. ¿De acuerdo? Eso es lo que está desplazado. Perdón. Me manché el dedo con tinta de la fibra. Bueno, eso queremos demostrar esta igualdad. Entonces fíjense, vamos a aplicar la definición de Laplace de A a la T por F de T. ¿Cómo la definición es entonces? Ya sabemos, ya venimos trabajando desde ayer, que esto es el límite cuando b tiende al infinito de la integral de 0 y b, y quién venía. Se coloca toda la función, ¿no? Y era e a la at. No sé, ¿hicimos esta demostración o no ayer? De f de la t, e a la menos st, definición t. ¿No la hicimos ayer la demostración? Hola, ¿están ahí? No sé si están ahí. ¿Están ahí? ¿Pueden ver? Sí, sí. ¿Qué le hicimos la demostración? Bueno. Entonces ya está. Pues se acuerdan cómo era, ¿no? Había que juntar esta con esta
Se sacaba un factor. Ah, la vimos del libro, creo. Creo que la vimos en el libro, estaba escrita, ¿no? Se juntan las exponenciales y sale rapidísimo queda así. Bueno, ya está. La escribimos de vuelta, ya que nos tomamos el esfuerzo. Esto queda E a la menos S menos A por T por F de T diferencial de T. Y a esta S menos A es el que le llamo una S asterisco. Es una nueva S, digamos. Todo el resto sigue siendo la función de Laplace. Nos tienen que acostumbrar a todas estas notaciones nuevas. Esto va a ser la transformada de Laplace, pero en vez de que diga S, va a decir S asterisco, pero la S asterisco es S menos. Bueno, va a quedar así directo. Es F en S menos. Bueno, o sea que esa demostración ya está vista, es cortita, la tienen que saber, ¿eh? Vamos a ver un segundo teorema de desplazamiento. Entonces ustedes aclaren por ahí que la variable que está desplazada es la S. ¿De acuerdo? Podríamos ver una consecuencia de este teorema. A ver si la podemos hacer, no sé. ¿Qué ocurre? ¿A cuánto será igual Laplace de E a la A por T por F si tengo esta corrida acá? ¿A cuánto será igual, no? ¿Qué piensan? ¿Cuánto será igual eso? A ver si uno la puede hacer o por definición o podemos hacerla usando la propiedad del recién, ¿no? Bueno, lo dejo para que piensen un rato, pero yo trataría de llamarle a esto una variable tau. ¿Sí? A tau le llamo t menos a y aquí cambio las letras y a ver qué pasa. Entonces pregunta, ¿será cierto que si hago t menos a igual a tau? Entonces de acá despejo la t, va a ser t más a. Estamos viendo si esto es posible. Y entonces me quedaría e a la a por t, pero la a por t es e a la a por tau más a. Depende de la tau. ¿Sí? Y aquí haría la propiedad distributiva, me quedaría e a la a por tau, por una f sombrera de tau, y afuera me quedaría un e a la a cuadrada. Bueno, cosa para que piensen, ¿no? Y ahí habría que aplicar la plaza de esto. ¿Será válido todo este procedimiento? Bueno, vamos a ver la próxima clase si es cierto o no. Porque nos puede ahorrar un montón de cuentas. Este podría salir afuera como factor y aquí me quedaría transformada en Laplace de esta función. Bueno, para que piensen, Vamos a ver el segundo teorema de desplazamiento. Segundo teorema de desplazamiento. Este teorema dice que Laplace de las funciones Heaviside en t menos a por f en t menos a es e, fíjense, va a ser una de las propiedades, e a la a por s por f de s. Veamos si está bien escrito. En el libro no lo encontré en el libro, no sé por qué.
¿Dónde está esto de las transformadas de... A ver si está acá escrita. No, está, ¿sabe dónde está escrita? En el práctico. Perdón. En el práctico está escrito. Esta, la propiedad. La 2. Esta es la 2. Me dice, ¿ves? Laplace de h en t menos a por f en t menos a es a la menos as por f de s. Entonces, tanto la función de Heaviside, la función de Heaviside tiene un peldaño en a. Entonces, la f también tiene que estar desplazada en a. Eso me dice esta propiedad. Cuando eso ocurre, vale esta identidad, esta igualdad, esta fórmula. Es igual a e a la menos as por f de s. Primero veamos la aplicación de esto, ¿ah? Para ver qué cosa, qué es lo que está pasando acá. Entonces veamos un ejemplo de aplicación de esta propiedad. Voy a resolver esto acá. Entonces quiero calcular Laplace de h en t menos a por t menos a al cuadrado. Profe, no se ve el pizarrón. Ahora está. Ahí está, ¿no? La propiedad, ¿la pudieron ver recién la propiedad o no? Lo vieron en el práctico, ¿no? ¿O no? Sí, profe. ¿Y en la pizarra la vieron cuando se escribió o no? Cuando escribí la propiedad en la pizarra, ¿la vieron? Sí, profe. Sí, pero... Sí, profe. Bueno, ahí está. Vimos en el práctico también la propiedad. T menos pi, por ejemplo. Pongo h en t menos pi, t menos pi. Aplico directamente la propiedad. ¿Cómo me dice qué debo reconocer para aplicar la propiedad? La propiedad me dice Laplace de h en t menos a por f en t menos a es igual a t a la menos as por f de f. Tengo que identificar quién es a. ¿Quién dice cuánto vale a? Pi. A vale pi. Pi. Ahora, siempre la relación entre la f grande y la f chiquita es la que ya escribimos siempre, ¿no? ¿Sí? Siempre la f grande es la transformada de Laplace de la f chiquita, sin desplazamientos, nada, cuando están escritas las fórmulas así. Le pregunto, ¿quién es la f chiquita? Desplazada, ¿y cuál es la f chiquita sin desplazar? La f en t menos a, ¿quién es? Aquí. T menos pi cuadrado. T menos pi cuadrado. Esa es la desplazada, ¿no es cierto? ¿Y quién sería la f sin desplazar? La f chiquita sin desplazar. F de T pi menos cuadrado. A. No, porque está O sea, desplazada. T menos pi. No, está desplazada. Tú me estás diciendo desplazada. T menos pi es Cuadrado. t cuadrado.
Iván, t cuadrado. O sea que la f chiquita es t cuadrado, sin desplazar. Ahora, ¿qué hago con esta f chiquita? ¿Qué le busco? Le busco la transformada en Laplace, ¿no es cierto? Con la tabla. ¿Sí? Ese ya lo hicimos hace rato, creo. Nos daba, ¿cuánto da? Esta da 2 factorial sobre ese cubo, ¿no? Sí, 2 sobre ese cubo. Entonces, la f grande da 2 sobre ese cubo. Y ahí aplico la propiedad. Dice que e a la menos as, o sea, e a la menos pi s por 2 sobre ese cubo. Profe, ¿qué puso ahí en la F grande? 2 sobre... S al cubo. No, Ahora, acá abajo también. Ahora lo S al cubo. voy de vuelta acá. Entonces, la A vale pi. La F chiquita te vale t cuadrado. Sería sin desplazar, ¿no es cierto? Sí. Y a F le aplico Laplace y te da la F grande de S, que es 2 factorial sobre S al cubo, ¿de acuerdo? 2 factorial es 2, ¿no es cierto? Y ahora reemplazo todo en este segundo teorema de desplazamiento, que era E a la menos pi S, ¿sí? Por la F de S. Profe, entonces siempre independiente al h de t, ¿Cómo? que no depende de h de t. Claro, ¿viste? Acá no aparece ya la H de T. ¿Viste qué increíble? O sea, acá es partida, ¿no es cierto? Acá tenés la partida acá en una función discontinua. Y acá te da una función continua en S. Salvo, no, en el 0. El problema en el 0 nomás. ¿Se entiende? Sí, profe. Hagamos un ratito los dibujos de esto. Es interesante saber qué pasa con los dibujos. Dudas acá. Bueno, hagamos un gráfico para ver qué es lo que está pasando. Cuando tenemos las inversas, esto es importantísimo. Entonces, fíjense, ¿qué nos va a dar? H en t menos pi por t menos pi cuadrado. ¿Qué piensan? Si yo grafico t menos pi cuadrado, ¿qué les va a dar? Si grafico t menos pi cuadrado, ¿qué le va a dar eso? Da una parábola, ¿no es cierto? Sí. Marco el pi acá, ustedes después lo hacen con el mapa si quieren, y le va a dar así. Esta sería t menos pi al cuadrado. Ahora, aquí abajo nomás dibujo la Heaviside. La H con el escalón o el peldaño en pi. O sea que acá está pi. ¿Cómo de esa Heaviside? Esa Heaviside va a dar 1 desde acá, ¿no es cierto? Va a dar 0 antes. ¿Y qué va a dar el producto? ¿Qué va a dar el producto cuando yo empiezo a recorrer con la variable t? ¿Qué piensan que va a pasar? Si la t está antes de pi, ¿cuánto va a dar el producto ponte la imagen de la Heaviside antes de pi? Con t antes de pi, ¿cuánto era la Heaviside? 0. 0. Y esta va a dar un valor, ¿no es cierto? Se va a dar una imagen. ¿El producto cuánto va a dar? La parábola. ¿Toda completa o no? Sí. No, porque acá te está dando 0. A la izquierda del pi... Es 0 todo. Ah, no, claro. Claro, a la izquierda del pi el producto te va a dar 0, ¿me entendés? O sea, te va a dar 0. Hasta acá. Hasta ahí te va a dar 0. ¿Sí? Y después de pi, ¿qué va a dar? ¿Cuánto vale la Heaviside después del pi? La parábola. Va a dar 1 y 1 por la parábola, te voy a repetir la parábola, ¿me entendés? Te va a dar así. Entonces, cuando uno hace
la función de Heaviside por una función, ¿sí? Es como un sacabocado. Te toma a la parte que vale 0, te da 0. La izquierda de pi, ¿no es cierto? Y a la derecha de pi vale 1 y te devuelve la parábola. ¿Se entiende? Es media fea acá esto, pero bueno. Le va a dar así. Hasta el pi. Y de acá sube la parábola. Ese es h en t menos pi por t menos pi al cuadrado. Profe, en pi discontinua, ¿va? ¿Cómo? En pi discontinua. No, ¿qué pensás acá? No, te va a dar continua acá. Esta te va a dar continua acá, perdón. Yo solo te dije discontinua, perdón. Te va a dar continua. Por la forma en que está construida esta. Porque ¿cómo era el Heaviside? A ver, pensemos un ratito. Claro. Sí te va a dar continuo. Porque si vos venís de la izquierda, la Heaviside es continua, ¿no es cierto? Pero apenas llegas al pi, ya la imagen de aquí. Y ahí te va a dar continuo. Porque existe el límite. Bueno, no me entro a discutir lo que usted dice del análisis 1. Y bueno, y esta, bueno, hay que agarrar el maple y a ver qué nos da. Pues me interesaba que ustedes vean qué daba esta función. Y esta hay que ver el maple. ¿Esta va a ser una función decreciente o no? Cuando pi tiende a infinito. ¿Se va a cero o no esta función? Cuando s tiende a infinito. E a la menos pi s sobre 2s cubo. Si s tiende a infinito, ¿cuánto se va esta función? Siempre creciente. ¿Va a ser creciente, decreciente o se va a ir a cero? Si la s se va a más infinito. 0. ¿Por qué se va a ir a cero? Porque me queda L a menos pi s, ¿no es cierto? Si la s se va a infinito, esto invierte se va a cero, ¿no es cierto? Y esta también se está a cero, ¿no es cierto? Nos queda 2 sobre infinito al cubo, digamos. O sea que se va a cero. Es un teorema también, pero vamos a ver si doy la próxima clase. Ese es otro teorema. Bueno, así que queda de esta forma. Me interesaba ver que se den cuenta qué hace la función de este punto. Bueno, ahora, veamos otro ejemplo. Si hubiera tenido h t menos 1, no sé. Profe, no se ve. No estamos viendo qué está haciendo, profe. ¿No hay pizarra ahora? Ahí. Ahora sí. Entonces, h en t menos 1. A ver, pongamos así. H en t. Así pongamos. H en t menos pi sobre 2 por el seno de t. Quiero saber cuánto va a ser esto. De entrada yo sé que va a aparecer un e a la menos a. ¿Cuánto vale el a? ¿Quién me dice? Yo de ver la Heaviside ya digo el a cuánto vale. Pi sobre 2. Pi sobre 2. Pero ahora digo, este no está desplazado el pi sobre 2, ¿eh? Podemos decir una fórmula también, pero el truco que vamos a hacer acá es el que ya venimos haciendo siempre. Hago resto pi sobre 2, sumo pi sobre 2. Y asocio estos dos primeros y hago el seno de la suma y aplico dos veces. Hay que aplicar dos veces, hay que distribuir Laplace y aplico dos veces la propiedad. ¿Me entendieron lo que hay que hacer? Son ejercicios de la guía también, ya enseguida vamos a ver. Entonces yo tengo que forzar a que esto tenga el mismo argumento que esta de acá para poder usar la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Resto pi sobre 2 y sumo pi sobre 2.
Y ahí sería f de t menos pi sobre 2. Seno de t menos pi sobre 2. Toda esta cuenta va a ser la f. ¿Sí? La f va a ser toda esta cuenta. ¿Cómo te va a quedar esa cuenta? Ya. Seno de la suma es seno, ¿se puede ver o no? Sí, ¿no? Seno de t menos pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2 más coseno de t menos pi sobre 2 por el seno de pi sobre 2. ¿Cuál de estos dos términos se hace 0? Yo pienso, creo. El primero, ¿no es cierto? Este se hace 0, ¿no? Este vale 0. O sea que me queda... Sácales de los rabanitos, ya están ya para comer eso. Los rabanitos. No deje servicio para lavar ahí. No deje servicio para jugar todavía. Ah. Adri, vamos a comer Abajo rabanito. está. Adri, ¿me escuchas, Adri? Perdón, profe, no me di cuenta que seguía prendido el micrófono. Bueno, voy a comer rabanito contigo. Ahí está. F de t. ¿Cómo queda f de t? ¿Cuánto vale seno de pi sobre de 2? 1. 1. O sea que esto me queda, la f de t me queda coseno, por suerte me quedó simple. Quedó sencillo así. ¿Dudas hasta acá? Porque voy a borrar estas cuentas. Si tienen dudas me preguntan ahora, si no después ya no. Hay que armar todo de vuelta. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Esta función tiene que tener el mismo desplazamiento de acá, entonces sumo y resto y hago cuentas. Acá uso propiedad de las funciones trigonométricas. O sea que la f es coseno de t menos pi sobre 2. La f de t. Entonces ya tengo que es a la menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el Laplace de esto? ¿Cuánto vale la f de ese de esto? Pero ahora tengo que hacerla sin desplazar, ¿no? Hay que escribir así. Perdón. Esto es lo mismo que el coseno de t menos pi sobre 2. Y entonces ahora escribo quién es la f. La f de t va a ser coseno de t, sin desplazar. Y a esta le aplico, le encuentro la transformada de Laplace, que le va a dar s sobre s cuadrado más 1, y s que viene acá. O sea que ahí queda la transformada de Laplace de h en t menos pi sobre 2 por el seno de t. ¿Dudas acá? ¿Se entendió? Es el segundo teorema de desplazamiento. Sí, profe. Bueno, borro acá. Ahora aparece la misma pregunta que hace rato, ¿no? Hay que buscar. Puede encontrar una fórmula para esto. Por ejemplo, ¿a cuánto se puede encontrar una fórmula para h t menos a por f de t que no tenga el mismo desplazamiento? ¿A cuánto será igual? ¿Sí? En la misma idea de recién. Suba la cámara, profe, por favor. Perdón, yo también lo escribí ahí. Bueno. Ahora me vuelvo a poner. Ahora, supongamos que tengo la g dice en t menos a por una ft que no está desplazada. ¿Hay alguna fórmula? Sí, hay una fórmula. Vamos a ver si la podemos desarrollar mañana. Pero todos salen de la misma fórmula nomás. No hay otra cosa rara, digamos, que hacer ahí. Bueno, entonces ya tenemos estos dos teoremas de desplazamiento. Y dos cuestiones pendientes para ver mañana. Vamos a la guía entonces. Vamos al trabajo práctico. Profe, esta ecuación que puso recién es otro teorema. Esto que lo último que escribí.
Sí, la que no está desplazada. Claro, es decir, como una consecuencia del teorema. Una consecuencia del teorema 2, entonces, ¿no? Una consecuencia del- En matemáticas se arman así los resultados. Mira, ¿quién habló? ¿Con Luciana? ¿Con quién ando? ¿Con quién hablo? Con Adri. Adri. Adri de los Toldos, ¿no? Sí, profe. Bueno, la matemática tiene, es así. Los resultados muy, muy importantes en matemáticas se llaman lemas. ¿Sí? Un lema es un resultado grosso, uno diría así, un resultado pesado, denso, muy importante. Después vienen los teoremas, que son importantes también. Después de los teoremas se desprenden, como en este caso, ¿viste? De los teoremas se desprenden otros resultados más chiquititos, eso se le llama corolarios. ¿De acuerdo? Y después hay otras cosas más simples que se deducen de las definiciones y de otros teoremas, se llaman propiedades. La propiedad de los logaritmos, qué sé yo, la propiedad de potencias de igual base, todo eso que estudiaron ustedes en el curso de ingresos, ¿se acuerdan? Eso se llaman propiedades. Entonces, las categorías están organizadas. El lema es un resultado importantísimo en matemática. Después vienen los teoremas y los corolarios y las propiedades. Ese es el orden de importancia. O sea, que nosotros hemos visto ahora son 2 teoremas y 2 corolarios. Eso es lo que hemos visto ahora. Vamos a ver el trabajo práctico. Bueno, tengo problemas con mi PDF, pero bueno, acá le hice las correcciones acá encima, ¿no? Están pudiendo ver el práctico, ¿no? ¿Están pudiendo ver el práctico? Sí, profe. Bueno, nadie contesta. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Se enfrió el té. Frío. Dice, aplicando la definición, obtener y dar el dominio de existencia de la transformada de Laplace de la siguiente función. Me dice, la f de t es k por h en t menos a. En el PDF que tengo mal, no me pone los paréntesis, ¿ven? Hay problema ahí. Bueno, hay que aplicar la definición de la transformada de Laplace y a ver qué queda. ¿Sí? Pero ya sabemos que va a quedar esto, ¿no? ¿Cómo haría para sacar? Si quiero usar una fórmula, o sea, este práctico, si ustedes se dan cuenta, se puede hacer todo con la fórmula y con el maple. Trabajaría lo mínimo, mínimo haciendo cuentas, pero todo lo harían con propiedades y maple. Yo le pregunto, esto ya lo pueden sacar con las tablas. ¿Quién se anima a decirme cómo lo harían las cuentas con las tablas? Les digo, tienen que amigarse con las tablas. Yo le digo, esto lo pueden hacer con las tablas. ¿Cuánto daría Laplace de la K? K por la Heaviside corrida en A. ¿Cómo haríamos con propiedad y con tabla nomás? Supongo que no quiero hacer por definición. Estoy aburrido de hacer por definición. No quiero hacerlo y quiero aplicar alguna propiedad básica y tabla. ¿Qué hago con la letra, con esta K? K es constante. ¿Sí? K ya son constantes. ¿Qué hago con la K? Ah, lo saco. La sacamos, ¿no es cierto? La sacamos. Y ahora me quedaría Laplace de la Heaviside. ¿Cuánto es Laplace de la Heaviside? Ya la demostramos, ¿no? Y a la menos A por S por sobre S. Ya está. Si quieren, la hacen así. A mí me interesa que ustedes saquen el resultado. Sería E a la menos AS sobre S. ¿Sí? Listo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahí sería por la propiedad. Y por definición hay que usar la integral impropia y partir la integral, porque la Heaviside es una función que es discontinua. ¿Dudas?
Nada, no me contestan nada. No sé qué onda. ¿Hay dudas? Pero no me contestan nada ustedes. Yo me siento en una soledad absoluta. Me siento desolado, aislado. Bueno, y así tienen que hacer cada una de estas. Esta ya la hicimos. El seno hiperbólico también ya la hicimos, ¿se acuerdan? Con la derivada primero, o sea que el ejercicio 1 ya está listo. Ya está. El ejercicio 2 también voy aplicando la Laplace de la resta, y me queda la Laplace del escalón, que ya lo sé. Es la Heaviside también, ¿no? La U con la pi abajo, y la Heaviside desplazada en pi. Ya está. Y todas estas ya las sé, ya las tengo en tabla. La B también, ya están en tabla. El pulso también ya sé cómo hacerla, porque es la resta de los escalones de Heaviside. O sea que ya está listo también eso. Hasta acá todo se hace por tabla y tranquilo. Vamos al ejercicio 3. Ahora, paso a usar las fórmulas. En las fórmulas siempre voy a tener esta relación entre la F grande y la F chiquita. La F grande siempre va a ser transformada de Laplace de la F chiquita. Y también, si tengo muchas F sub i chiquititas, le llamo F sub i grande sus transformadas de Laplace. Todas las letras A y A sub i que aparecen son números, son constantes. Bueno, y aquí están todas estas propiedades. Hay muchas más, ¿no? Hay muchas más propiedades. A los electros les voy a pasar algunas propiedades más, porque les va a hacer falta. Bueno, la primera propiedad, ¿cómo se llama? Ya tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Teorema de desplazamiento. El primer teorema de desplazamiento. La propiedad 2, ¿cómo se llama? El segundo teorema de desplazamiento. El segundo teorema de desplazamiento. O sea que en la propiedad 1 y 2 están los dos teoremas que son importantes acá. Los tienen que saber demostrar, se toman en los parciales, casi siempre se toman los parciales. Así que, bueno, un tema A de un parcial es una propiedad, el tema B es la otra propiedad. La propiedad 3 nos dice que Laplace de t a la n por la f de t dice que es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima respecto de s de la f de s. La propiedad importante. No la vamos a demostrar. Todo esto tiene su demostración. Nosotros vamos a usar las propiedades. Esta ya hemos estado trabajando ayer, la propiedad 4. La 5 se llama la propiedad de linealidad, la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan que también vimos ayer? Laplace de la suma es la suma de las transformadas de Laplace. Y no de los laplacianos. Esta otra propiedad. Uno hace un cambio de escala en las funciones, Laplace de f de a por t es 1 sobre a por f de s menos a. Nos dice que si uno hace un cambio de escala en la función f chiquita, de la forma a por t, un cambio de escala acá, entonces me queda de la forma 1 sobre a por la transformada de Laplace de f grande en s sobre a. Bueno, ahora dice, dar respuesta a cada una de las cuestiones indicadas abajo, apelando al uso de los resultados dados precedentemente. Bueno, entonces ahí tienen que empezar a usar las propiedades directamente. Todos directamente con las propiedades. La primera, ¿quién me dice cuánto daría esto? ¿Cómo harían para hacer la Laplace de e a la 2t menos 3? Lo ¿Cuánto? separaría, por ejemplo. Ajá, pues, ¿cómo se Primera- para? 1 sobre e a la 3 por e a la 2t. Ajá. Pero por ahí ya no sé si Ad y quién quería decir otra forma. Yo yo sacaría dije- e al cuadrado como constante y dejaría e a la t menos 3 medios dentro. Ajá. Y a ver quién más pensó otra cosa. Entonces, alguien está pensando que se puede distribuir e a la 2t por e a la menos 3, ¿de acuerdo? Es una cuenta lícita, ¿no? ¿Sí? Otro está pensando agarrar el 2, sacar factor común y queda t menos 3 medios, ¿no es cierto? Pero ahora tendría que buscar si tengo alguna propiedad de e a la t menos a. ¿Tengo alguna propiedad de e a la t menos a?
Yo creo que no, ¿no? No. No tengo propiedad de E a la T menos A. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo propiedad de E a la T menos A? Porque es fácil. ¿Dónde está esto? Fíjense, la tabla me da E a la A por T. No van a encontrar E a la T menos A. ¿Por qué? Porque si dice o E a la A T menos B, no van a encontrar, porque si me llega a aparecer acá un menos B, uso la propiedad distributiva y ya está, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Si acá llegara a quedar menos B, ¿por qué no aparece en las tablas? Porque esto, ¿cómo lo puedo escribir? Como E a la menos B, distribuyo, y les queda E a la A por T, y eso ya conozco esa transformada. ¿Se dan cuenta por qué no aparece? Porque con la simple distribución ya queda resuelto. Entonces volvamos al práctico. Acá está. Entonces está bien la observación que hizo su compañero. ¿Quién es el primero que dijo que había que sacar el E a la menos 3? ¿Cómo se llama? Retambay, profe. Retambay. Iván Retambay. Entonces me quedo E a la menos 3 y tengo que hacer Laplace, ¿sí?, de E a la 2t. ¿Y cuánto me da Laplace de E a la 2t? ¿Quién me dice? Ahí sí uso la tabla. ¿Cuánto da? ¿Lo tienen la tablita ahí? E a la A por T. Uno sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Volví. Bueno, esto le queda. Escribimos esta cuenta por esta vez nomás. Me queda E a la menos 3. Por 1 sobre S menos A. Y tiene que poner la condición, ¿no? Que está en la tabla. S menos 2. Profe, estamos viendo en la pantalla la lista de los PDF solamente. A ver ahora. Estamos en el práctico. Ahí pueden ver. Ahí sí. ¿Sí? Si ven el práctico ahí, ahí está. ¿Ven? Entonces, distribuyo la exponencial, me queda E a la menos 3 por Laplace de E a la 2t, y Laplace de E a la 2t me da 1 sobre S menos 2. Y listo, ya está. El B, ¿cómo lo harían? Profe, una pregunta. Sí. Arriba en la propiedad 1 tenemos el Laplace de E a la A por T, pero tiene una función f de t. Entonces no se puede usar esa propiedad porque no tenemos la f de t. ¿Sí? ¿Cuánto vale la f de t? En nuestro caso, 1. Sí, claro. O sea que sería como la Heaviside en h de t. ¿Entienden lo que pregunta su compañera? Entonces, acá, como esta f genérica, a la vez de acá se me deducen un montón de propiedades. Pero se imaginan, no podemos escribir todas las propiedades. De aquí yo ya puedo deducir, digo, si la f es la función constante 1, desde t mayor que 0, ¿no? Eso sí hay que estar atento. Podría escribir entonces la Laplace de E a la A por T. Eso es lo que está preguntando. ¿Se dan cuenta que pregunta su compañera, no? ¿Puedo usar esta propiedad para deducir? Sí. Pero yo tengo que decir que la f chiquita que estoy considerando acá, va a ser la Heaviside. ¿Se entiende? Porque vale 1 a partir de t mayor que 0, ¿no? Va a ser la Heaviside sin desplazar. Va a ser la h de t.
Y entonces digo, ¿cuánto me da Laplace de E a la A por T? Sería de la función constante 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la transformada de la 1? De la 1 es 1 sobre S, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero este teorema me dice que tengo que desplazar en A. No sé si se lo expliqué bien, pero lo que le quiero decir es que ustedes en todas estas fórmulas pueden adaptar la F. La F puede ser constante, ¿eh? La F puede llegar a ser funciones constantes acá. O la función de Heaviside. Esta F fue interesante cuando la F se convierte en la de Heaviside, me sale un montón de propiedades. ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, pasa que como abajo teníamos un Laplace de que nosotros sacamos recién, y entonces quedó que es 1 sobre S menos 2. Claro. Y como arriba nosotros tenemos que es F de S menos A, entonces ahí estaba dudando si estaba a usar la propiedad o usar la tabla. Valen las dos. Valen las dos porque las dos son válidas. Solo que tú tienes que escribir bien que es la F chiquita. ¿Me entiendes? Hola. Sí, profe. O sea que para sacar un resultado yo puedo usar o la propiedad, o puedo usar la tabla, o puedo usar propiedad y tabla, o se pueden combinar varias propiedades. Eso es lo que tiene todo esto de ventaja. O sea, yo puedo combinar varias propiedades, puedo combinar varias líneas de las tablas, hasta que yo saque el resultado. Yo tengo que sacar el resultado. Bueno, a ver el B. ¿Cómo harían? Con esto les quiero decir que no hay una única forma de sacar el resultado. Y si ustedes buscan en el YouTube, van a encontrar un montón de videos y cada profesor tiene su forma de resolver. Bueno, a ver el B. ¿Cómo se le ocurre que puede ser resuelto el B? Vamos a ver dos formas de resolverlo al B. Así ustedes se dan cuenta la potencialidad de que puedo usar teorema, puedo usar propiedades de exponencial. ¿Qué sé yo? ¿Cómo quieren resolver el B? Yo quiero sacar un resultado. Tengo propiedades, tengo los teoremas, tengo las tablas. Hay que sacar un resultado. Ustedes me tienen que decir cómo. ¿Cuál es la dificultad que no lo pueden sacar? Cuéntenme. No tienen las tablas, no tienen las propiedades, están acá. No saben propiedades de qué sé yo, no sé. Como tiene T por E a la algo, en esa parte de E a la algo lo podríamos trabajar como recién hicimos la A. Contame cómo. Contame cómo. Haciendo la distributiva también, sacar Claro, la menos 1 claro. y poner el Laplace de E a la 2T. T por E a la 2T. O sea, lo que está diciendo acá su compañera es Juan. Saquémosle a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso estás diciendo, ¿no? Y ahora apliquemos Sí. la Laplace de T por E a la 2T. Bueno, ¿y ahora cómo saco esta transforma de Laplace? Tengo que usar propiedades, o teoremas, o la tabla. ¿El desplazamiento, profe? Bueno, uso el desplazamiento. Porque tengo un exponencial, ¿no es cierto? ¿Cuánto quedaría si uso el desplazamiento? ¿Cuánto vale A? 2. A vale 2. ¿Cuál sería la F chiquita? T. T. ¿Cuánto era transformada de la Laplace de la T? 1 sobre S cuadrado.
cuadrado. ¿Cómo queda entonces aplicando el teorema de desplazamiento? ¿1 sobre cuánto? 1 sobre S menos 2 al cuadrado. S menos 2 al cuadrado. Hemos usado la propiedad 1, ¿no es cierto? Dudas hasta acá. Es una forma. Yo creo que uy, mira qué macana, parece un 3. ¿Qué hacen? A ver, borrador. Comentarios, herramientas, marca. Borrador. Bien. Bien ahí. Coronamiento. ¿Dudas en la cuenta que hicimos? ¿No hay dudas? ¿A alguien se le ocurre? Sí. Ahí puso que el 1 sobre S menos 2 al cuadrado sería porque estamos tomando que F es T, F de T es igual a T. No, era chiquita, esta. Esta es la F chiquita. ¿Me entiendes? Ah, bien. ¿De acuerdo? Está aplicando E a la T por F de T. Esta, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está aplicando la propiedad 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, pero entra Juancito y dice Juancito, no, yo quiero aplicar la propiedad 3. A mí me parece que se puede aplicar la propiedad 3, dice Juancito. Y hay que decirle si sí o si no. Cuando uno tiene todas estas igualdades, son identidades, ¿eh? Las fórmulas son identidades. Entonces, entra Juancito y dice, no, se puede hacer con la 3 también. Y ustedes me tienen que decir si sí o si no. ¿Cómo hago con la propiedad 3? ¿Cómo calculo Laplace? De ella nos va a servir para otro ejercicio. Dice Laplace. Yo creo que sí se podría usar, pero en este caso T a la N, mi N sería 1. Ajá. Y para la otra parte tendría que usar la propiedad 1 otra vez. Veamos. Ella dice, entiendo lo que dice su compañera, dice, Juancito entra, dice, no, se puede aplicar tranquilo la propiedad 3. Entonces, si yo quiero aplicar la propiedad 3, me dice T a la N. Debo identificar el N nomás. Y ya su compañera lo identificó. Dijo, el N vale 1. Perfecto. Y ahora yo trato de escribir la F de la forma más simple posible. ¿Sí? Y siempre que hay exponencial y este número acá, ¿qué hago? Lo saco como factor, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Saco la menos 1. El n vale 1, entonces según la identidad esta fórmula, ¿cómo quedaría? Menos 1 le va a dar a cuánto. O menos 1. Claro, A la 1. A 1. Ya empecé a usar la fórmula. ¿O la derivada cuánto? Primera. La derivada primera de F. Ajá. Y ahora, ¿quién va a ser la F? E a la 2T. Digamos, porque acá, si yo saqué este acá, estoy diciendo que la F chiquita está valiendo E a la 2T, ¿no? Saqué el factor, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Si la F chiquita es esta, ¿quién es la F grande? Uso las tablas, uso las propiedades. ¿Quién es la F grande? Vuelvo a usar la propiedad, ¿no? La propiedad, la 1. Tienen que mirarlo así. Así. Si la F chiquita vale 1, si esta vale 1, pensada como la función de Heaviside, si vale 1 para t mayor que 0, ¿cuánto es la transformada de Laplace de eso? 1 sobre S, ¿no? ¿Me siguen? Y si desplazo sería 1 sobre S menos A. ¿Cuánto me quedaría acá Laplace de E a la 2T? ¿Quién me dice?
Fíjense. 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 2. Perfecto. ¿Me siguen todos? Es re importante que sepan aplicar esta propiedad porque les va a ahorrar un montón de trabajo. ¿Dónde coloco esta 1 sobre S menos 2? Acá. Tengo que hacer la derivada de 1 sobre S menos 2. ¿Cuánto da la derivada de 1 sobre S menos 2 respecto de S? Menos 1 sobre S menos 2 al cuadrado. Ajá. Pero tiene un menos adelante, ¿te acordás? Claro. Y entonces te queda 1 sobre S menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, me quedo acá. ¿Entendió? ¿Y da lo mismo de recién o no? Ah, nos falta el E a la menos 1, ¿no? Que estaba afuera. ¿Da lo mismo o no? ¿Cuánto está abajo? Ahí está, da lo mismo, ¿no? Da E a la menos 1 por 1 sobre S menos 2 al cuadrado. ¿Dudas? O sea que hemos resuelto este ejercicio de dos maneras distintas. Así que Juancito tenía razón. Dudas en las cuentas. ¿Quién me dice? ¿Hay dudas o no? ¿O no se entendió nada? No sé. Hola. 1, 2, 3, No, cambio. profe, sí se entiende. Ahí está. Bueno, por fin una persona que contestó del espacio exterior. O sea que ya está. Se puede sacar de dos formas. ¿Cómo hacen el C? ¿Quién me cuenta cómo hacen el C? Laplace del seno de 4t más 2t coseno de 4t. Sería la suma de los laplacianos. Digo, la suma de la transforma de Laplace. Nada. Tengo que hacer la suma de los dos, ¿no es cierto? Laplace de esto más Laplace del otro término. El Laplace del primero es fácil, porque es Laplace del seno de 4t, ¿no es cierto? Está en tabla. ¿Cómo hacen para sacar Laplace de 2 coseno de 4t? Va a quedar un 2 acá afuera. Y va a quedar Laplace de t coseno de 4t. Yo le digo, recién hicieron algo parecido. ¿Quién me dice cómo haríamos coseno de... Se puede utilizar la propiedad 3. No te escucho. No te escucho nada. Decía que podemos utilizar la propiedad 3. A ver. La de recién, ¿no? Claro. Esta, ¿no es cierto? Que sería menos 1 a la n, ¿no es cierto? Sí, Por la derivada de quién. Sería 2 en veces... este caso el f chico sería el coseno, ¿no? Claro. El coseno de 4t. ¿Cuánto te da la transformada de Laplace entonces? Derivada respecto de S de quién. S sobre S menos A al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Más S sobre, ¿no es con más? El hiperbólico creo que es con menos. O más. A ver, fíjate. Más 16, ¿no? Así es. Hola, ¿sí? Y este habría que ver cuánto da. Este es fácil. ¿Dudas?
Bueno, o sea que hay que hacer la derivada. ¿Sí? Una derivada primero de un cociente nomás y ya tengo Laplace de eso. ¿Dudas? Profe, ¿y en ese caso no se puede utilizar la propiedad 5? Ahora veamos la propiedad 5. ¿Cuál es la propiedad 5? Esta de la suma. Estamos usando de la suma, ¿no? La 5 dice que Laplace de la combinación lineal de varias funciones es lo que acá habría que haber sacado la A sub i, no la saqué. Tiene que ir la A sub i afuera y es la suma de todos las transformadas de Laplace. ¿Eso me estás diciendo? Sí, yo pensaba que el 2t podría ser el A y el F de t, pero no, entonces no. Que fíjate que en la propiedad 5 te dice que los A sub i son números reales, ¿te das cuenta? Entonces, ese A no puede ser 2t, porque 2t no es un número real, t es la variable del problema, de la fórmula, ¿me entiendes? Sí, profe. Bueno, ¿dudas? ¿Vieron? No es complicado, ¿no? O sea que tienen las propiedades, tienen las tablas, se pueden combinar propiedades con las tablas, pero además tienen el maple. O sea que tienen para chequear, para hacer un montón de cuentas acá. Esta derivada cuarta la sacan con la fórmula, que ya también ayer hicimos hasta la derivada tercera, pero si aplican la fórmula acá, van a llegar, fíjense que el último término es la derivada de un orden anterior al n. Así que tienen que escribir la fórmula nada más. ¿Cómo harían el e? ¿Quién me cuenta cómo harían el e? El número este e que está acá es el número e, es el 2,71, ¿no? Pero es un número, es como poner pi. ¿Cuánto dará? Laplace de t menos c por el seno hiperbólico de 2. ¿Hemos visto las funciones hiperbólicas? No, profe. No, profe. ¿No? Ah, por eso están ahí dudando. Bueno, ahora ven. Si no, puedo usar la tabla. A ver, paren un ratito. Tengo que abrir. Justo tengo un archivo. Y lo tienen que saber, no queda otra. A ver. Matemática. Castillo. No, la clave, Virginia. Esperen un ratito. No, estaba con un apunte que encontramos el otro día con los civiles. Profe, los resultados que saquemos se puede verificar con Maple. Sí. Solo que no siempre te va a dar la misma expresión, ¿no? Porque pueden haber cuentas algebraicas entre una expresión y la otra. ¿Me entendés la diferencia? Se llama función hiperbólica. Entonces verificaríamos evaluando la ecuación. Claro, uno puede verificar con el maple, ¿no? Eso me estás preguntando. Sí, profe. Sí, pueden chequear ahí. Ojalá que sea esta, así acá está. No sé, ustedes pueden ver, dice funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿Pueden ver o no? No, a mí me aparece en negro la pantalla. Veo. Si tengo que pedir a la sala de cómputo que habiliten, cuando yo puedo compartir pantalla, me tendría que aparecer la pantalla, la misma pantalla, compartir la misma pantalla y así no tengo que estar haciendo esto de entrar a cada rato. Bueno, este apunte se los voy a mandar, me los tienen que
Se llaman funciones trigonométricas hiperbólicas. Ahí las ven, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, acá andamos un poquito. Primero vemos cómo se definen estas funciones. Se llaman funciones trigonométricas hiperbólicas. Se pone sen h y el argumento x se define así. E a la x menos e a la menos x sobre 2. Es el seno hiperbólico. El coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x sobre 2. La tangente hiperbólica se define como el cociente del seno y el coseno hiperbólico. Y la cotangente sobre 1 sobre la tangente hiperbólica. Y aquí están los gráficos. ¿Sí? Entonces, se supone que muchos de estos gráficos ustedes los trabajaron en el análisis 1, solo que no le dieron estos nombres. Acá están los gráficos, fíjense. En línea continua, negra, el seno hiperbólico, es esta que está acá. Se comporta como una cúbica, como si fuera x cubo. Es el seno hiperbólico. Así. En línea punteada, gruesa así, estas tres líneas que están así, el coseno hiperbólico. Este que está acá, pasa por el 1, y parece que va por arriba, no, bueno, habría que ver si siempre va por arriba del seno. Pero el coseno pasa por 1 y se parece a una parábola. El seno pasa por el 0, se parece a una cúbica. Después está con línea de puntos, está la tangente hiperbólica. Esta que está acá. Y tiene dos asíntotas. Una asíntota en 1 y otra asíntota en -1. ¿Sí? Y después está la cotangente con líneas punteadas, pero un poco más continua. Parece una hipérbola equilátera, ¿ven? Esa es la cotangente hiperbólica. Aceptamos que los gráficos son así, ¿no? No nos ponemos a dibujar esas cosas. No me puse a chequear esto de los valores límites, pero me imagino que está bien. ¿Sí? Bueno, hay un montón de propiedades acá, de estas funciones, que de última son funciones de la definición nada más, ¿no? Hay que trabajar con la definición y se van sacando todas las propiedades. Todo lo que dice propiedad acá, lo que charlábamos recién, ¿no? Todo lo que dice propiedades acá, ¿sí? Todo lo que dice propiedades acá, todas estas, argumento negativo, todas estas, se puede hacer con las propiedades. Estas seno de IZ tienen que saber bastante, un poco más de números complejos. ¿Hay gente de electro acá en el grupo? Sí, profe. Sí. Bueno, podríamos empezar a tener clases los días viernes de 12 a 14 para estudiar las funciones de variables complejas. Ese era horario nuestro, usualmente. O tienen ya otra materia, ya les pusieron otra materia. Los viernes de 12 a 14. Para los electromecánicos solamente, ¿no? Sí, profe. ¿Y puede ser? Mañana podríamos tener clase. Sí. Con uno solo voy a tener clase mañana. Sí, profe. Sí, ese paso. Sí, profe. Bien, 3, 4. Mañana clase de 12 a 14. Vamos a tener todos los viernes hasta que terminemos la función. Debe pasar el apunte, todo. Bueno, acá las identidades. ¿Cuál es la más importante de esta identidad y que se deduce todo? ¿Se acuerdan? Son como las trigonométricas, ¿no? En las trigonométricas ¿se acuerdan? ¿Cuál era la identidad fundamental en la trigonometría? ¿Quién me dice? Cuando uno habla de trigonometría, ¿cuál es la identidad fundamental? Coseno cuadrado de x. Más seno cuadrado de x igual a 1. Perfecto. En la hiperbólica va a ser esta, mira. Va a ser coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1. Esa es la identidad fundamental acá. Esa es la que más me interesa. Esta. ¿Sí? Y de ahí salen todas. Y aquí está lleno de fórmulas.
están los teoremas de la suma, de la resta. Están todo escrito ahí. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Las derivadas. La derivada del seno hiperbólico me da coseno hiperbólico. Si son funciones compuestas me va a quedar por la U', ¿no es cierto? Pero en esencia es que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. No cambia el signo como en las trigonométricas comunes, ¿se dan cuenta? Si fuera la trigonométrica común, la derivada del coseno sabemos que es el menos seno, ¿no es cierto? Bueno, y aquí hay otras propiedades de las derivadas. Por consiguiente, las integrales va a ser, la integral del seno hiperbólico de u va a ser coseno hiperbólico y la integral del coseno va a ser el seno hiperbólico. Y ahí hay otras integrales, otras funciones. No se puede demostrar esto, pero ya tomamos noción de quiénes son las funciones trigonométricas hiperbólicas. Entonces les tengo que mandar este archivo, ¿no? Bueno, me van a tener que hacer acordar enseguida, ¿no? Me van a hacer acordar antes que yo me ponga a tomar unos mates. Bueno. ¿Por qué estábamos viendo esto? Porque tenemos un ejercicio del práctico, ¿no? Sí, profe. Este tenía acá. Ahora ya sé quién es el hiperbólico y aparte está en la tabla de la transforma de Laplace. Ya está Laplace del seno hiperbólico. ¿Sí? Ya está esto computado. ¿Cómo harían entonces Laplace de t menos c por el seno hiperbólico de 2t? ¿Quién me dice? Segundo teorema de desplazamiento. El segundo teorema de desplazamiento tiene que aparecer la Heaviside. Mirá. Vamos a la propiedad 2. Era propiedad 2, ¿no es cierto? Claro. ¿Te das cuenta? En la propiedad 2 te aparece la Heaviside y aquí no aparece. No te aparece H en T menos C. Te aparece T menos C nomás. T menos C por el seno hiperbólico. ¿Cómo haríamos? Separar en miembros y aplicar la propiedad 3. Claro, distribuyo, ¿no es cierto? Uso la propiedad distributiva acá. Acá está. Uso la propiedad distributiva acá. Vamos a ver. Distribuyo esto con esto con esto y aplico las propiedades. ¿Sí? Le va a quedar Laplace de t por el seno hiperbólico de 2t. ¿Qué propiedad van a aplicar? Tengo t por una función. ¿Qué propiedad van a aplicar? Tengo t por una... ¿Cuál propiedad van a aplicar? Propiedad 3. La 3. Porque si tengo t por una función, la n vale 1. Si la n vale 1, me queda menos la derivada de la f respecto de s, porque n vale 1, de la transformada de Laplace de lo que yo le llame t. ¿Se entiende? Vayan anotando, ¿no? Porque no puedo anotar todo. Entonces le queda t por el seno hiperbólico y su propiedad t. Después me queda menos c por el seno hiperbólico. ¿Cómo haría esa cuenta? Laplace del menos c por el seno hiperbólico de 2t. A E lo sacaríamos y sería Laplace de seno hiperbólico de 2t. Acá el e como factor, ¿no es cierto? Y te queda Laplace del seno hiperbólico de 2t. Y eso te entabla. ¿Dudas hay en el e? Vamos al f. Laplace de t cubo por el seno de 2t. Y de vuelta, se vuelve a repetir la misma propiedad. ¿Cuál propiedad aplicamos? Hola. 1, 2, 3, cambio. 3. A 3.
De vuelta a la 3. ¿Cuántas veces voy a tener que derivar? Derivada tercera, n igual a 3. No, 3 veces. O sea que la dificultad acá va a ser hacer derivada. Pero de última, son derivadas, ¿no? Ahora, les doy un consejo. Cuando ustedes tengan que hacer la derivada, por ejemplo, si tienen que hacer derivada de S sobre, supongamos, ¿no? Sobre S cuadrado, qué sé yo, más 4, supongamos. Esto les conviene escribirlo como, S por paréntesis, S cuadrado más 4 a la menos 1, y hacer la derivada del producto. ¿Me entienden? En vez de hacer la derivada del producto, del cociente, perdón, lo escriben como producto y hacen la derivada de un producto. Y si no, que la cuenta la haga el MATLE. Lo importante es que ustedes se den cuenta las cuentas que hay que hacer. Y después la puede hacer el MATLE, la puede hacer, no sé, otro programa. No quiero que estén 20 minutos haciendo derivadas que ya han hecho en primer año. Ustedes se dan cuenta que hay que hacer una derivada tercera de 2 sobre S cuadrado más 4, ¿no es cierto? Acá lamentablemente yo puse eso, acá hay que cambiar, tiene que ser acá, borrar. Ahí tiene que ir un 2, si no va a entrar alguien y va a ver ahí, va a decir, acá tiene que ser un 2. Entonces yo le he puesto al azar nomás, pero justo el seno de 2t, ¿no es cierto? El seno de 2t es 2 sobre S cuadrado más 4, y a esto lo escriben como 2 por S cuadrado más 4 a la menos 1. Y ahí hacen las derivadas. Y queda mucho más fácil. Bueno, esta de acá ya la hicimos, ¿no? La G, creo ya la hicimos. La H. A ver, la H tiene a ver. También usaríamos la 3, ¿no es cierto? Pero tendría que sacar la Laplace de seno de 2t menos 1. ¿Cómo harían para sacar la Laplace de seno de 2t menos 1? Tengo que hacer derivada segunda. Aquí ya me queda. Derivada segunda, y tengo que sacar la Laplace del seno de 2t menos 1. ¿Quién me dice cómo hacen esa Laplace? Yo digo, con cuentas básicas ya le va a salir. Ya hemos estado viendo algunas de esas cuentas ayer. ¿Cómo se le vendría a la cabeza que puedan hacer esto? La propiedad de la suma del seno. Perfecto. Al seno, hago seno de la resta. ¿Sí? Y de ahí distribuyo Laplace, y todo lo que sea constante lo saco afuera. Le va a aparecer seno de 1, coseno de 1, unas cosas así. Y voy aplicando Laplace y voy haciendo las derivadas. ¿De acuerdo? Sé que se ya estaría. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Y bueno, después vean entonces cómo hacen Laplace del pulso. Profe, ahí para el H, el t al cuadrado lo trabajamos como la propiedad 3. Claro. O sea, tendría que hacer de vuelta una derivada segunda, ¿no es cierto? Sí. Eso está escrita ya acá, ¿ves? Te quedaría menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto te queda? 1. Por eso yo no lo escribí. ¿Ahí lo ves? 1 al Sí. cuadrado, que va a segunda, el Laplace de todo esto, y esto es lo que dice tu compañero, que aplique el seno de la resta, y después aplica todas las propiedades de Laplace. Y tablas. El I está la función pulso, aquí tendría que ser abierto, en B tendría que ser abierto, pero el pulso, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo hemos definido el pulso? Como la resta. La resta de los Heaviside, ¿te acordás? Sí. Bueno, acá está genérico, ¿no? Pero si ustedes quieren darle al A y al B 2 números, le dan 2 números positivos.
con B mayor que A. Le dan B mayor que A y hacen las cuentas. ¿Sí? Y aquí capaz que bueno, van a tener que desplazar un poco, sumar y restar A en uno y en el otro sumar y restar B, para que puedan ir acomodando la propiedad. Bueno. Y el J, aquí la Heaviside tiene el escalón en raíz de 2, ¿no es cierto? Una forma aquí adentro, sumar y restar y sumar, raíz de 2, ¿no es cierto? Y después distribuir todo. Quedan un poquito largas las cuentas, pero ya está. Bueno, los dejo ahí para que sigan trabajando con ese ejercicio, ya es fácil. Vamos a ver ahora, bueno, ¿qué hora es? 12 menos 10. ¿Alguna duda que se quedó acá de este ejercicio? El lunes podríamos tener, el lunes de 13 a 15, podríamos tener una clase más de 2 horas. Así terminamos con el práctico. Sí, profe. ¿Lunes a qué hora, profe? Lunes de 13 a 15 o martes de 13 a 15. Lunes, profe. Lunes. El lunes, ¿no? Entonces, el lunes de 13 a 15 vamos a generar esa clase. Solo que esa clase sí va a ser cortada porque esa clase la genero yo, porque son clases de consulta. Mientras que estas clases que estamos teniendo ahora ya van a empezar a quedar fijas y se van a hacer de 2 o 3 horas porque las genera el centro de cómputo de la facultad. Bueno, veamos un ratito cómo se... Vamos al libro del Dr. Grossi. Voy a hacer en el libro del Dr. Grossi, a ver si está por acá. No, nada. A ver. En el libro del Dr. Grossi hay una parte que él tiene. Tiene descomposición en fracciones simples. A ver. ¿Qué hora es? No, se nos va a ir el tiempo, ya son menos 5, no. Bueno, pero se nos va a ir el tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo para dar las cosas nuevas. Entonces, tienen que ir repasando un poquito, vayan repasando lo que es descomposición en fracciones simples. Lo que hacían con las integrales era uno de los métodos para resolver integrales, ¿se acuerdan? Que estudiaron en el análisis. Entonces vayan estudiando eso. Descomposición en fracciones simples. De todo modo, en el YouTube hay bastante material. Igual nosotros vamos a ver algunas variantes, alguna forma más rápida de sacarlas, hacer la descomposición en fracciones simples, para que ustedes puedan trabajar más rápido. Pero bueno, entonces, sí. No, ¿puede pasar el capítulo del libro y la tabla? O no sé si está todo en el momento. Tengo que pasar el capítulo del libro, voy a anotar acá, si no yo me olvido. Capítulo de transformada de Laplace, ¿no? Sí, el de Grossi que dice. Sí. Grossi. ¿Qué más quieren que les pase? Lo que vimos recién, ¿no? La tabla. Las tablas. La tabla. ¿Qué más? El apunte de la hiperbólica. ¿Sí? ¿Tienen el libro, el exproviero de transformada de Laplace? ¿Se los pasé? Ese sí. ¿Lo tienen? En otro grupo la pasó. Pero a ustedes no, a los electros no. No, creo que no. Les voy a pasar el exproviero. Este libro tiene transformada de Laplace y series de Fourier. Entonces es re interesante para ustedes que tengan ese libro ahí. ¿Qué otra cosa quiere que les pase? Bueno, en los videos. No sé qué tenía que darnos extra a los electros. Los electros es el TP ampliado. TP ampliado. Trabajamos en unas cosas más. Tenemos que tener la función delta de Dirac, la distribución delta de Dirac y otras cosas para los electromecánicos. Entonces mañana de 12 a 14. Mañana de 12 a 14, ya se nos acaba la clase a nosotros. Mañana de 12 a 14 yo les mando el link. Vamos a tener 2 horas seguido también porque
Siempre vamos a tener ahora clase hasta que termine el cuatrimestre, que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Sí? Así que No, traemos los cubiertos. eso, perfecto, traigan un sanguchito. Así estamos listos. Bueno, coman temprano, o o almuercen después de las 14. Bueno, terminamos la clase ahí. Nos vemos, que tengan una buena tarde, que pasen bien. Hasta Bien, mañana. Gracias. Igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, profe, igualmente. Chao, chao, gracias, que anden bien.